Buenos días, bienvenidos a una clase más de Ciencias Naturales. Mi nombre es Cindy Fabiola Córdoba Mejía, estudiante de profesorado de enseñanza media con orientación ambiental de la sede Sanarate. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes impartiendo una nueva clase. La clase que veremos hoy se llama Pasos del método científico. Pasos del método científico. Como se dieron cuenta en la clase anterior, la número 4, hoy estamos en la clase número 5. En la clase anterior hablamos sobre los instrumentos de laboratorio y hoy vamos a hablar sobre los pasos del método científico, que están casi unidos, van de la mano porque son varias cosas que se tienen que observar, que analizar para poder hacer un instrumento científico. Vamos por el primer, les voy a explicar sobre qué es un método científico, cuál es su concepto. Se dice que el método científico, antes de entrar a hablar a los pasos, comprendemos que en primer lugar es necesario establecer brevemente qué es un método científico. Se entiende como tal conjunto de metodologías y pasos mediante el cual la ciencia busca el conocimiento y la formulación de hipótesis que contrastan al experimentarse. Este método es un poco teórico, que se explica de manera sistemática con un orden determinado por el fin de generar conocimientos válidos y objetivos en base de la observación y empírica y la búsqueda de aquellos conocimientos que pueden ser refutados o falseados y que resultan replicados y reúnen muchas condiciones. La metodología tiene mucho que ver en estos pasos del método científico. ¿Por qué? Porque la metodología se emplea en el método científico, puede ser variable, si bien por lo general se emplea el procedimiento hipotético deductivo. Este método tiene la ventaja de que según se va avanzando el conocimiento, que se va corrigiendo de tal manera que se rechazan las hipótesis que creen que no resultan variables, empleando la lógica y la objetividad, la experimentación y la replicación. Mediante este proceso, lo que inicialmente nos parece es observar. Dará pie a una serie de hipótesis de mediana la investigación de observación y experimentación que se irán constatando, generando un conocimiento cada vez más contrastado a través de la replicación controlada de los acontecimientos. Los pasos del método científico. Como hemos dicho que el método científico es el principal procedimiento que sirve de base para la construcción de conocimientos científicos, basado en la evidencia, suponiendo su aplicación, el seguimiento de una serie de pasos que permite avanzar en la comprensión de los fenómenos. Los pasos que siguen del método científico son los siguientes. Como en primer paso tenemos la definición del problema o la cuestión a investigar. Definición del problema y cuestión a investigar. Ese es el primer paso que sería del método científico, la definición. Y definición del problema y la cuestión a investigar. ¿Por qué? Porque se dice que es el primer paso del método científico, es lógicamente, es el establecido de un problema, es cuestión de analizar, puede tratarse de investigar de un fenómeno. Hemos observado de que pretendemos obtener conocimiento a la percepción que tal vez puede existir una relación u otros fenómenos, pero no necesita basarse en la observación directa, sino que también puede basarse en una pregunta que surge espontáneamente o en el intento de querer ver si una creencia está fundadamente. Esto quiere decir que la definición o el primer paso es la definición del problema o la cuestión a investigar. Y eso tiene que decir que el primer paso, lo que tenemos que hacer es definir un problema. Después del problema, cuestionarlo
y después de cuestionarlo tenemos que investigar, llegar mucho más al fondo del problema. El segundo paso sería valoración y revisión de experimentos y antecedentes previos. De valoración y revisión de experimentos previos. Este sería nuestro segundo paso del método científico. Valoración y revisión de experimentos y antecedentes previos. ¿Y qué significa esto? Significa que es posible que el fenómeno que hayamos observado, la relación que hemos aparecido variable, que lo que hayan investigado no sea parecido o no sea variable, ya haya sido comprobado anteriormente por otros investigadores, siendo necesario hacer una revisión de la literatura científica existe sobre el tema. La obtención de esta información, así como de la que se puede extraer a partir de otras investigaciones de carácter más bien teórico, incluso de filosofía de la ciencia, permitir generar el marco teórico del estudio. El marco teórico no es simple, circunloquio y tampoco sirve simplemente para educar a los lectores del artículo científico. Resultamente de la investigación, sino de la idea de las preposiciones y los propósitos que adopta el equipo de investigar, de manera que ayuda a entender de lo que viene después. Lo que Darek quiere entender que la valoración y revisión del experimento y antecedentes previos, después de que investigamos el tema, que es definición, problema o la cuestión de investigar, tenemos que llegar a fondo de la valoración y revisión de experimentos. Por eso tiene que pasar por varios investigadores para que den aprobación a la valoración de los experimentos. El siguiente paso sería generación de la hipótesis. Ese sería nuestro tercer paso del método científico. Generación de hipótesis. ¿Y qué significa la generación de hipótesis? La generación de hipótesis significa que la observación o la pregunta es cuestión generada a una serie de impresiones al respecto de la elaboración de investigar posibles soluciones a sus preguntas. Estas posibles soluciones serán por el momento meras hipótesis, ya que son propuestas de solución a la pregunta original que aún no han sido contrastadas. Es importante que este paso generar hipótesis que sean contrastables, pues de lo contrario no podrían pasar de ser meras creencias y en la medida de lo posible operativizables. Dichas hipótesis permitirían hacer predicciones sobre el comportamiento y la interacción de las diferentes variables vinculadas a la pregunta o problema original. Especialmente la hipótesis es una referencia sobre la cual debe girar la investigación, ya sea para confirmar o para refutarla. Esto permite ir de lo abstracto a lo concreto sin olvidarse de cuál es el propósito de ese estudio. Lo que entendemos sobre la hipótesis es que tenemos que investigar el tema, hacer una hipótesis, llegar, generar, observarla, y la cuestión es generar la hipótesis, ya que si no generamos la hipótesis no podemos seguir con el siguiente paso del método científico. Y nuestro siguiente paso del método científico es búsqueda de diseño y uso de método de falsación empírica. Este sería nuestro cuarto paso para nuestro método científico. Nuestro cuarto paso. ¿Y qué significa que es la búsqueda de diseños y uso de método de falsificación empírica? Dice que el siguiente paso, una vez obtenida la hipótesis, debe elegir y elaborar una metodología.
o experimento que permite de manera sistemática y controlada comprobar si nuestra propuesta de solución se sostiene. Para ello tenemos que tener en cuenta que la hipótesis ha de valorarse en una situación lo más controlable posible, teniendo en cuenta la interacción de variables más allá de las pretendidas. Por lo general, para este paso se utiliza la experimentación, ya que permite que el control de la situación y las variables, del modo que se puede observar si las variables plantean y tienen alguna relación. Es importante tener en cuenta que necesitaremos grandes muestras o de la repetición de experimentos con el fin que el resultado obtenido no sea meramente casual. Resulta impredecible valorar el tiempo de variables que vamos a utilizar a la hora de comprobar nuestra hipótesis, así como las características de la muestra de los estímulos. Emplear el control control de posibles variables extrañas. Será necesario que hagamos de dichas variables algo operativo, definiendo los valores puede tenerse de cara a poder escoger posteriormente. Eso significa la búsqueda de diseño de un método de falsificación, o sea que tiene que buscar el diseño, hacer una hipótesis para que llegue al momento de que al hacerlo no tenga que ser falso, no tiene que ser un invento solo así. Nuestro quinto paso es experimentación o constatación de la hipótesis. Ese sería nuestro quinto paso. Experimentación o constatación de la hipótesis. ¿Y eso qué significa la experimentación o constataciones de la hipótesis? Es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso, o una vez diseñado el experimento del método a emplear, es de realizar el experimento en sí. Es importante recoger los datos de forma sistemática, siempre del mismo modo, de tal manera que haya divergencias que invalen la posible interpretación de los datos. Asimismo, el experimento se lleva a cabo manipulando las variables, pero sin favorecerse activamente que el resultado favorezca nuestra hipótesis, pues de lo contrario estaríamos introduciendo un sesgo en la posterior interpretación de hecho. Debemos apuntar más bien a interactuar, refutar nuestra hipótesis en vez de confirmarla. Artículo relacionado, hipótesis de investigación científica y ejemplos. Esto quiere decir que el siguiente paso es, una vez diseñar el experimento o el método, emplear es de realizar el experimento en sí. O sea que tenemos que diseñar el experimento, emplearlo y después realizarlo en sí, pero tiene que ser, obviamente tiene que salir bien y tiene que interpretar bien los datos. Nuestro sexto paso es análisis exhaustivo de los resultados. Ese sería nuestro sexto paso del método científico. Análisis exhaustivo de los resultados. Eso sería nuestro sexto paso de nuestro método científico. Y esto quiere decir que los experimentos llevados a cabo arrojarán una serie de resultados, de los cuales deberán ser analizados con el fin que posteriormente podamos valorar si se corresponde o no a la hipótesis que sosteníamos. Por eso tiene mucho que ver que la hipótesis que tengamos que hacer en la generación de la hipótesis tiene que dar resultado al análisis exclusivo de la hipótesis. Eso significa mucho, por eso tienen que, a la hora de hacer un paso del método científico, tiene que concordar la generación de la hipótesis con el análisis exhaustivo. También deberíamos valorar la posible influencia de otros factores diferentes a los propios de nuestra hipótesis, que podrían inferir en general uno u otros resultados
independientemente de que la relación entre variables que imaginábamos sea cierta o no. Todo ello debe ser valorado a través de la metodología estadística, en fin de valorar si nuestros resultados son confiables y validados. En estos pasos del método científico, si se han dado cuenta, tiene que ver mucho la metodología, porque la metodología sirve para poder definir bien los resultados. Sin la metodología no podemos llevar a cabo pasos o las definiciones de una investigación. Y nuestro 7 tema sería interpretación. Interpretación, este sería nuestro 7º tema. ¿Y qué quiere dar a entender como interpretación? Bueno, se dice que la interpretación, una vez analizando los resultados, habrá que valorar que impliquen de cara a nuestra hipótesis, en base a si se cumplen o no las predicciones respecto al comportamiento de las variables que deberían haber ocurrido si nuestra hipótesis fuera correcta. En definitiva, este paso pretende dar una respuesta a la pregunta o problema planteado originalmente. Si los datos se corresponden, el experimento apoyará la hipótesis y en caso de lo contrario la refraudará. Eso sí, hay que tener en cuenta que solo estamos en un dato positivo o negativo de un experimento. Será necesario replicarlo para poder determinar si nuestra hipótesis se cumple en otras condiciones experimentales o en otros experimentos. Por otro lado, también es necesario tener en cuenta que las limitaciones de la metodología utilizadas al investigar y de la naturaleza de los componentes utilizados a la hora de formular la hipótesis y la operación a las preguntas y análisis. Este es uno de los pasos del método científico, es en lo que es más importante la disciplina conocida como la filosofía de la ciencia, pues permite saber hasta qué punto es válido o no extraer ciertas conclusiones a partir de los resultados del análisis de todos los trabajados. Para ello se reflexiona acerca del carácter antológico de los fenómenos estudiados y sobre las posibles debilidades de los métodos usados en el punto de vista de la epistemología. Bueno, estos serían nuestros 7 pasos del método científico. El primero, como dijimos, buscar el diseño y uso de un método de falsación empírica. Lo primero, como les explicaba, que el primer paso que tenemos que hacer es buscar un diseño, buscar lo que tenemos que hacer, buscar lo que queremos, a lo que queremos llegar. El segundo sería la experimentación o contrastación de la hipótesis. Bueno, aquí tendríamos, en el segundo paso, lo que tendríamos que hacer es experimentar sobre qué queremos hacer la hipótesis, sobre qué queremos hablar de la hipótesis, sobre qué realización queremos tener en la hipótesis. Y el análisis exhaustivo de los análisis de las cuentas. Aquí tenemos que hacer un análisis para que sea lo mejor, para que todo esté bien. La interpretación sería lo último. Es donde por fin tenemos que ver si nuestro método al fin funcionó, si nuestro método funcionaría ahorita, o funcionaría en el futuro. Bueno, el primer paso es la definición del problema o la cuestión a investigar. Lo primero que tenemos es investigar la cuestión, investigar sobre qué es lo que tenemos que hacer, sobre qué método el que tenemos que hacer. El segundo es la valoración y revisión de experimentos de antecedentes previos. Aquí tenemos que valorar la revisión, tenemos que ver si lo que vamos a hacer está bien, si el paso que vamos a dar está bien. La generación de la hipótesis. Aquí tenemos que generar la hipótesis. Crear bien una hipótesis, generarla bien para que nuestro experimento científico que vamos a realizar salga bien. Bueno, estos serían nuestros 7 pasos. Espero de que les haya servido de mucha ayuda, de que hayan aportado un poco de conocimiento sobre los pasos del método científico, ya que son muy buenos.
para así poder realizar un experimento, ya que es para hacer un experimento tenemos que seguir los siguientes pasos. Esta fue mi clase, este fue mi tema número 5, pasos del método científico. Fue un gusto poder estar con ustedes otra clase más. Me despido cordialmente. Feliz tarde.